aquí estamos en un nuevo momento y una nueva oportunidad, esta vez con otra clase. Anteriormente trabajamos con los macroclimas, o sea, estos grandes climas que se ubicaban por todas las regiones de nuestro territorio nacional. Sin embargo, hoy en día vamos a trabajar con fenómenos climatológicos un poco más locales, situaciones que ocurren a lo largo del país pero que afectan netamente a nuestra climatología local. Porque sí, los climas son un elemento importante en la sociedad y el hecho de que llueva, haya sol, haga frío o haga calor son elementos determinantes para nuestra vida diaria. Y hay fenómenos que ocurren en Chile que son muy importantes, que ocurren en ciertos lugares y que determinan mucho la vida de las personas durante el año. Y vamos a dedicarnos a investigar en qué consisten estos fenómenos, cómo se desarrollan. Y finalmente una última parte donde vamos a ver los climas que ocurren en los sectores más alejados del país. Por ejemplo en el territorio antártico o en los sectores insulares donde están todas estas islas del Océano Pacífico donde Chile tiene soberanía. Así que se viene una clase interesante con temas que vamos a hablar. Hay muchos temas o fenómenos que vamos a ver hoy en día de que la gente los conoce, sabe qué son o cuándo ocurren, pero desconoce por qué se producen y qué efectos traen. Así que les pido que se pongan muy cómodos. Como ustedes saben muy bien, yo soy el profesor Renzo Arias de la Fuente y es tiempo de que nos pongamos serios. Muy bien, sean bienvenidos a esta clase. El tema de hoy día son los fenómenos climáticos que ocurren en Chile, y cuando me refiero a estos fenómenos climáticos son estas situaciones puntuales que ocurren en nuestro país referente al tiempo y el clima y que de repente comprometen la manifestación de los diferentes climas que existen en Chile durante el año. Son estos pequeños fenómenos que ocurren cada cierto tiempo o momentos del año, o cada cierto tiempo, por decirlo de una forma, y que afectan de forma considerable al desarrollo del clima en Chile. Estos fenómenos son importantes porque la gente los conoce o ha oído de ellos en alguna parte, pero generalmente las personas no entienden cómo funcionan y qué provocan en la climatología de nuestro país. Y esta clase busca un poco responder a esa interrogante. Cuando ocurren estos fenómenos, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro clima? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora justamente. Y el primer fenómeno que vamos a abordar es la vaguada costera, ¿ya? Yo sé que este lo he visto en videos anteriores, ¿ya? Pero se va a reabordar por el simple hecho de que pertenece a este conjunto de fenómenos climáticos locales y que de hecho comprometen mucho la calidad de vida o de hecho el simple vivir de la gente que vive en estos territorios, sobre todo en la zona costera de nuestro país. ¿Y en qué consiste la vaguada costera? Bueno, este es un fenómeno climático que ocurre sobre el Océano Pacífico, principalmente en las costas chilenas, como lo acabo de decir. Esto es producto porque la corriente marítima de Humboldt, ya esta corriente oceánica que viene desde el mismísimo Polo Sur y que trae agua fría desde estos territorios, provoca de que no solamente se enfríe el agua del océano, sino que también se enfrían los vientos. Y este cambio que produce también genera grandes efectos en la humedad y la nubosidad de las costas chilenas. Este fenómeno, ya que se manifiesta mediante la camanchaca, se da mucho en el verano de nuestro país. Pero la explicación precisa de cómo funciona este fenómeno climático lo vamos a explicar justamente ahora. Y para aquello voy a reutilizar un ejemplo que he mostrado en videos anteriores, pero que me ayuda mucho a entender cómo funciona la vaguada costera que ocurre en nuestro país. Acuérdense muy bien de que estas áreas circulares que estoy mostrando aquí son los anticiclones, que son motores de vientos naturales, ya que pueden ser cálidos o fríos y que influyen mucho en el desarrollo del clima. También dentro de estos sectores se concentra una alta presión atmosférica, lo que provoca en su mayoría días soleados o con muy poca humedad, ¿ya? Lo menciono porque se encuentran muy presentes dentro de la climatología de nuestro país y van a ser de repente los elementos decidores para estos fenómenos climáticos que estamos estudiando. Pero me estoy desviando del tema, que es la vaguada costera. Bueno, la vaguada costera es este fenómeno que se produce por la corriente marítima de Humboldt, que trae agua fría desde el Polo Sur y la hace circular por las costas chilenas. Como acabo de decir, no solamente se enfría la temperatura del océano, ya provocando de que el agua del océano chileno siempre sea fría, ya sea invierno o verano, sino de que también se enfrían los vientos, ya que soplan por todas las costas chilenas. Esto provoca de que la presión atmosférica disminuya en las costas chilenas, ya no es que disminuya tanto, pero es lo suficiente como para generar nubosidad ya en las mañanas de nuestro país, sobre todo en verano. Y se genera esta especie como de neblina, a veces nubosidad alta, que incluso a veces puede precipitar debido
a la baja presión atmosférica que existe, ¿ya? Y este fenómeno, insisto, es la vaguada costera, que hace que de repente en los sectores de la costa, sobre todo cuando es verano, insisto, en la playa, amanezca nublado y llueva incluso. Este fenómeno generalmente se disipa al mediodía o entrada a la tarde, aunque a veces se puede manifestar durante todo un día entero. Todo depende de la presión atmosférica, ya de los vientos, ya, y depende también de la nubosidad que se alcanza a concentrar. Ahora, este fenómeno de por sí es más complejo, pero yo estoy explicando más o menos los principios básicos, ya, para que ustedes entiendan qué es lo que es la vaguada costera y por qué se genera, ya. Quiero que quede claro, y es parte de los fenómenos climatológicos locales de nuestro país. Por otra parte, existe un fenómeno climatológico que se desarrolla en el Océano Pacífico y que afecta bastante a la climatología de nuestro país. Nos referimos al fenómeno del Niño, cual corresponde a una situación climatológica anormal, debido a que hay ciertos cambios que ocurren en la geografía de nuestro país, sobre todo en el Océano Pacífico, que producen de que este fenómeno se dé en ciertos años y en otros años no se da. Todo se produce por el aumento inusual de la temperatura del Océano Pacífico cuando ocurre el fenómeno del Niño. El aumento de temperatura fluctúa entre los 0,5 a 1 grado centígrado y eso genera una infinidad de cambios en el ecosistema, ya en el paisaje geográfico y en el clima de nuestro país durante el año en que va a suceder este fenómeno. Y como ya he dicho, como la temperatura del océano aumenta entre 0,5 y 1 grado, ya lo que ocurre principalmente es de que la evaporación del océano es mucho mayor. Como hay más evaporación del Océano Pacífico, tenemos una mayor nubosidad durante el año en que ocurre el fenómeno del Niño, y de por sí tenemos también mucho más precipitaciones. Por lo tanto, en conclusión, ¿cómo se nota el fenómeno del Niño? Se nota en el hecho de que durante el otoño y el invierno hay una mayor cantidad de precipitaciones debido a la mayor cantidad de evaporación del océano. También ocurren otros cambios importantes debido al aumento de temperatura, que es que algunas especies, ya que están acostumbradas a vivir en aguas más cálidas, lleguen a las costas chilenas debido a que con el aumento de temperatura les es más fácil vivir en estos territorios, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, puntual de esta especie que están viendo ustedes aquí, que se conoce como la fragata portuguesa, una especie de medusa que llegó a nuestras costas chilenas y atacando a un montón de seres vivos, también atacaba a los seres humanos y afectó mucho el turismo durante ese año en donde ocurrió el fenómeno del Niño. Todo esto por el aumento inusual de las temperaturas que ocurren en el océano. Cuando se disipan los efectos de la corriente del Niño, se activa un segundo fenómeno automáticamente que se conoce como el fenómeno de la Niña, que trae situaciones similares a los de la corriente del Niño, solo que de manera opuesta. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente que en vez de aumentar la temperatura del océano como ocurría con el fenómeno del Niño, en este caso con el fenómeno de la Niña, ya se provoca una disminución de la temperatura del océano, la cual baja entre los 0,5 y 1 grado centígrado. De hecho, por eso lleva ese nombre, porque se considera un fenómeno que tiene las mismas características, al menos en su origen, porque tiene que ver con el Océano Pacífico, pero en vez de aumentar la temperatura, en este caso pasa lo opuesto y disminuye. Y eso provoca como consecuencia de que las especies marinas que se encuentran viviendo en el Océano Pacífico tienden a aumentar, debido a que están más acostumbradas al agua fría y al disminuir la temperatura del océano tenemos condiciones mucho más óptimas para que estas especies se puedan desarrollar. Así que ahí tenemos un aspecto que se podría decir como positivo. Sin embargo, hay otros efectos. Y estos ocurren debido a que como la temperatura del océano disminuye, la evaporación que ocurre normalmente en el océano es mucho menor. Ya tenemos menos partículas de humedad en el ambiente, menos partículas de vapor, ¿ya? Y eso provoca de que la cantidad de precipitaciones dentro de los años en que ocurre el fenómeno de la Niña sea mucho menor, ¿ya? Porque ha disminuido la temperatura del océano. Y así obviamente tenemos días soleados de repente en invierno, pero ¿cuál es el problema? Que como hay menos lluvia en invierno, cuando llega el verano tenemos mucha sequía en los territorios, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo negativo del fenómeno de la Niña, produce mucha sequía en verano. También sucede de que como hay días soleados en invierno, debido a que las altas presiones frías se concentran de mayor manera al haber menos evaporación, los inviernos también son mucho más fríos. Ya tenemos temperaturas más bajas, por ejemplo en los meses de junio y julio. Y eso hace de que la Niña sea un fenómeno bastante perjudicial, debido a que provoca sequía en verano y provoca temperaturas más bajas en invierno, ¿ya? E insisto, este es un fenómeno que ocurre de manera colateral, o sea,
Primero tenemos el fenómeno del niño y al año siguiente, al terminar, empieza el fenómeno de la niña. Y así tenemos ciclos que van ocurriendo cada cierto tiempo. Actualmente es difícil entender fenómenos como el niño y la niña, debido a que los espacios de tiempo en donde ocurren no necesariamente son exactos. A veces pueden ocurrir cada 2 años, a veces incluso hay espacios donde pueden ocurrir cada 7 años. Por lo tanto, siguen siendo objeto de estudio de la geografía, de los climatólogos y de las personas que se dedican a estudiar estos fenómenos o procesos climatológicos. Ya, eso es un hecho. Ahora, hay que entender de que el niño y la niña traen efectos a veces que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. A veces el fenómeno del niño es bueno porque trae una cantidad mayor de lluvias y eso de repente resuelve los problemas hídricos de las regiones. A veces la niña trae efectos súper negativos porque la sequía obviamente afecta a los sectores rurales actualmente en nuestro país. Es un hecho de que estos fenómenos que ocurren en el Océano Pacífico son decidores. Y nos gustaría al menos entenderlos de mejor forma para poder entender y predecir aún más sus efectos. El tema es el siguiente, o sea, siguen siendo objeto de estudio, de investigación y hasta el día de hoy se está buscando la forma de entenderlos de mejor manera. Pero de que ocurren, de que traen estos efectos que ya conocemos, eso es un hecho. Como dato curioso puedo agregar de que se llaman de esta forma el niño y la niña debido a de que sus efectos comienzan a fines de diciembre, coincidiendo con Navidad, niño Jesús, que ustedes entenderán. Por lo tanto, esa es la curiosidad que le puedo agregar al fenómeno del niño y al fenómeno de la niña. Otro fenómeno interesante que ocurre en nuestro país y que tiene conexión con el fenómeno del niño es el desierto florido. Este ocurre principalmente porque el fenómeno del niño provoca un aumento en las precipitaciones en nuestro país. Y debido a que estas precipitaciones llegan a los sectores del desierto de Atacama, se produce una situación muy interesante porque el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, y no exagero con esto, se cubre de flores. Y esto ocurre debido a este fenómeno del niño y a esta situación que nosotros vamos a conocer como desierto florido. Pero, ¿por qué se produce? Bueno, la explicación es la siguiente. Lo que sucede es de que en el norte de nuestro país, en este sector que se conoce como Norte Chico, un sector de un clima semiárido, ya porque llueve realmente muy poco en invierno, a veces la nada misma, pasa algo bastante inusual, ya que el fenómeno del niño, como ustedes ya saben, genera una evaporación del océano debido al aumento inusual de la temperatura del agua. Esto hace de que las precipitaciones en este sector del norte de Chile sean mucho mayores, ya que en años normales llueve mucho más, ya porque tienen que entender eso, ya el clima deja de ser semiárido y tiende a ser un poquito más húmedo. Y estas lluvias precipitan sobre el desierto de Atacama y el desierto se comienza a cubrir de flores, ya fenómeno que acabo de mencionar y que se conoce como desierto florido. Las flores que salen ya en este sector son únicas, o sea, no crecen en ninguna parte del mundo salvo en este sitio. También hay algunos insectos que aparecen conjunto con estas flores que también esperan a que aparezcan estas aguas para poder vivir en estos sectores, ¿ya? Entonces esto hace de que el desierto florido sea un fenómeno único en su tipo, debido a las precipitaciones que produce el fenómeno del niño. Este es un fenómeno que hoy día se ocupa mucho para el aspecto turístico, ¿ya? Y cubre el desierto de Atacama de flores, siendo una situación muy inusual, muy colorida, pero al mismo tiempo también muy interesante. Está claro mencionar de que el desierto florido no es un fenómeno permanente, ¿ya? Ocurre solamente cuando sucede el fenómeno del niño y el desierto florido dura unos cuantos meses, ya que luego debido a que el clima es semiárido y las lluvias desaparecen, estas flores se secan y obviamente el desierto queda nuevamente vacío, ¿ya? Pero estas semillas que generan estas flores quedan en la tierra esperando a que lleguen nuevas aguas. O sea, literalmente están esperando otro fenómeno del niño para poder florecer y así generar el desierto florido nuevamente. Ahora, la corriente del niño ocurre cada 2 a 7 años, por lo tanto, no todos los años hay desierto florido, ni también no es que ocurra cada cierto tiempo, o sea, los lapsos pueden ser a veces muy seguidos o a veces puede pasar mucho tiempo y no tenemos desierto florido. Todo depende si logra llover lo suficiente en el desierto, debido al fenómeno del niño, para generar esta situación que les acabo de plantear. Está claro que el desierto florido es un fenómeno único en su tipo, ya que es uno de los pocos lugares del mundo en donde el desierto o un desierto se cubre de flores. Y esto ocurre porque el fenómeno del niño trae estas precipitaciones extra a estos sectores semiáridos y hacen de que este desierto se cubra de flores.
Es un fenómeno, insisto, único en su clase. La flora que aparece es única en su tipo, la fauna también, y nos dan a entender de que este sector de Chile en algún momento prehistórico, ya quizás antes de la llegada de los mismos seres humanos, tenía un clima distinto y una vegetación distinta. Y quizás el desierto florido es una forma de volver al pasado y mostrarnos cómo eran estos sectores antes de que se desertificaran, o mejor dicho, se secaran. Así que hay que cuidarlos bastante. Y me refiero a cuidarlos porque la gente actualmente hoy en día, cuando ocurre el desierto florido, va a verlo porque es un atractivo turístico muy interesante, pero por ejemplo arranca las flores para tratar de llevárselas como recuerdo. El tema es de que cuando se arranca esa flor no vuelve a crecer porque se pierde la semilla que la originó increíblemente. Y la gente piensa de que al ponerla en una maceta esta flor puede resistir, pero generalmente no. Estas flores están hechas para morir al poco tiempo de reaparecer porque insisto, ellas mismas entienden que son parte de un ciclo de la vida que corresponde al desierto florido. ¿Ya? Cuando llueve sobre estos sectores florece, pero después estas flores obviamente se secan, mueren, las semillas quedan en la tierra y esperan a la próxima corriente, o mejor dicho, fenómeno del Niño para aparecer de nuevo. Lo mismo pasa con los insectos que se entierran y esperan a que la humedad vuelva a aparecer para estar viviendo sobre las pequeñas plantitas que se generan o flores. También pasa mucho de que la gente a veces viaja sobre estos sectores del desierto florido, pasa con los autos sobre las flores, las destruye e insisto, no vuelven a aparecer, se destruyen y se pierden completamente. ¿Ya? También pasa de que si nosotros cruzamos en vehículo, por ejemplo, por estos sectores cuando están secos, también pasa de que a veces la semilla se tritura y se pierde. Por eso que hoy en día se han intentado cuidar en el norte de Chile. Esta es una cosa única en su tipo, deberíamos tener más responsabilidad con esto. Así que yo se los cuento un poco para que cuando vayan o algún día vean este fenómeno y lo puedan apreciar, también sepan cuidarlo, porque insisto y lo repito una vez más, es único en su tipo. Otro fenómeno climatológico que ocurre en nuestro país, ya, y que afecta a un área específica de nuestro territorio es el invierno boliviano o altiplánico. Este fenómeno ocurre en la alta cordillera de los sectores norte de nuestro país y genera una cantidad inusual de precipitaciones en la cordillera en la época de verano, cosa que es bastante raro, ya, sobre todo por la estación y por el área donde ocurren estos fenómenos. Y se conoce como invierno boliviano o altiplánico debido a que se concentra más que nada en los territorios cercanos, o mejor dicho, de Bolivia y parte de nuestra cordillera nacional, y altiplánico debido al área en donde están ocurriendo porque este territorio se conoce como altiplano. Pero la razón es bastante compleja y especial. Pero de que ocurre en nuestro país ocurre, y en verano, una especie de invierno que trae precipitaciones y tormentas inusuales a este territorio. Las razones son las siguientes de las por qué ocurre este fenómeno. Resulta de que durante el verano, ya en el hemisferio sur, sobre todo en los territorios de Sudamérica, se encuentran en los sectores del océano Atlántico, o sea, del otro lado de nuestra cordillera de los Andes, estos vientos que están acá en el sector norte, vientos cálidos y húmedos que se conocen como los vientos alisios. ¿Ya? Estos vientos generalmente circulan de manera normal por estos territorios cercanos a Brasil, ¿ya? Y la costa de Uruguay y Argentina, y no generan mayores problemas. Pero durante los meses de enero y febrero estos vientos cambian su dirección y generan esta anomalía que se conoce como invierno altiplánico. Y esto se produce porque los vientos alisios deciden ingresar dentro del continente sudamericano, pasando por la selva brasileña e incluso llegando a territorios como Uruguay, Paraguay y Argentina, ¿ya? En donde estos vientos circulan y no generan mayores problemas, ¿ya? De hecho pasan sin mayores problemas porque las cordilleras no son muy altas y estos vientos pueden ingresar por todos estos territorios. Pero el problema es de que estos vientos al pasar por estos territorios y como es verano, ya aumenta su temperatura. Si son vientos tibios, al pasar dentro del continente se vuelven vientos que son ya mucho más cálidos, ¿ya? Y eso hace de que la temperatura de estos territorios llegue a aumentar mucho más producto de los vientos alisios que están ingresando, ya, por la costa brasileña desde el océano Atlántico. El problema sí ocurre cuando estos vientos, después de hacer todo este recorrido, deciden avanzar o hacerse paso a través de la cordillera de los Andes para poder llegar así al océano Pacífico. Y ahí es donde se produce el problema. Y el problema es de que estos vientos, cuando cruzan la cordillera de los Andes, se enfrentan a un ambiente totalmente distinto, debido a que la temperatura es más baja y la presión atmosférica también. Y estos vientos, que son cálidos, se empiezan a enfriar.
Y ese enfriamiento hace de que exista una mayor evaporación, ¿ya? Y también una mayor humedad. Y eso provoca también nubosidad. Y esta nubosidad, al estar a una gran altura debido a que están cruzando la cordillera de los Andes, estos vientos provocan una cantidad impresionante de precipitaciones que ocurren a nivel de esta cordillera de los Andes y que atraviesan todo el territorio boliviano, las montañas de Argentina y también las montañas de nuestro altiplano chileno, generándose estas lluvias que ocurren en verano. Y por eso a este fenómeno se le conoce como invierno boliviano o invierno altiplánico, que como pueden ver provoca fuertes lluvias en el altiplano de nuestro país, en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Estas lluvias generalmente se producen por la tarde y son lluvias bastante fuertes, ya estamos hablando de precipitaciones altísimas que generan inundaciones, ¿ya? Y temporales muy fuertes. De hecho, los turistas a veces tienen que refugiarse en pueblos o en ciertos lugares porque las lluvias pueden ser muy peligrosas. También como estos territorios son semiáridos ya y no hay mucha vegetación, se producen mucho lo que se llaman los aluviones, o sea, estos avalanchas o desplazamientos de tierra, ya que arrasan con todo un lugar, debido a que no hay vegetación que lo detenga, ya, y suelen ser muy peligrosos, y todo esto se produce por el invierno altiplánico. El invierno boliviano o altiplánico es un fenómeno muy interesante que ocurre en la cordillera de los Andes de nuestro país, sobre todo en el norte chileno. Y ocurre por fenómenos climatológicos ajenos a nuestro territorio nacional, por eso es un fenómeno muy interesante, ya que recuerden que son los vientos del océano Atlántico que viajan por todo el continente sudamericano y cuando llegan a la cordillera de los Andes por su lado oriental es de que generan estos fenómenos del invierno altiplánico, ¿ya? Las lluvias son muy útiles para los sectores de este lugar porque consiguen de que exista vegetación en la cordillera y que también haya nieve en las grandes cumbres. Toda esta agua sirve para que la gente pueda vivir en la zona del altiplano, así que no es un fenómeno necesariamente negativo, pero sí del que hay que preocuparse porque muchos turistas de repente viajan a estos territorios durante los meses de enero y febrero y se topa con este fenómeno y no es nada agradable, porque son lluvias torrenciales que ocurren principalmente por las tardes y que pueden provocar aluviones y de repente varios problemas, cortes de camino o de que los pueblos queden simplemente aislados. Ahora, ese es el tema con el invierno altiplánico, o sea, es un fenómeno climatológico especial y es raro porque es una lluvia netamente invernal, pero que ocurre en los meses de verano de nuestro hemisferio sur. Por eso no deja de ser. Bolivia está muy acostumbrada a estos efectos. Chile de repente no tanto porque ocurren en la cordillera del sector norte y no mucha gente vive ahí. Pero sigue siendo una situación que ocurre en nuestro país y por lo tanto es digna de mencionar. En esta parte de la clase voy a hablar de ciertos climas que existen en otras áreas donde nuestro país tiene posesión. En este caso me refiero al ejemplo de los climas que existen en el territorio antártico, donde Chile tiene soberanía, y en las islas que están sobre el Océano Pacífico, donde nuestro país también tiene posesión en varias de ellas. Ahí existen diferentes tipos de climas que vamos a abordar a continuación. Voy a comenzar con la Antártica, que tiene un clima polar. Y esto significa de que cuando hablamos de un clima polar es de que tenemos un invierno que dura todo el año, no hay estaciones. Tenemos tormentas de nieve, precipitaciones de granizo o de agua durante todo el año sin excepción. Vientos que pueden llegar a los 200 km por hora o incluso más velocidad. Tenemos bajísimas temperaturas que pueden llegar a los menos 30 grados bajo cero en invierno, incluso pueden ser más bajas aún. Y solo a los 8 grados en verano cuando el día es cálido. Tenemos alta nubosidad, o sea, el sol apenas se ve. Y ocurre un fenómeno en donde la luz solar también se aprecia de forma diferente. Y esto es debido a la inclinación de la Tierra, que en estos sectores del mundo puede notarse mucho a través de la duración del día. ¿Y a qué me refiero con esto? Pasa de que en el verano en la Antártida el sol no se pone en el horizonte. O sea, no hay puesta de sol porque el sol no alcanza a llegar al horizonte. Y tenemos días eternos. O sea, pueden ser las 4 de la mañana y el sol sigue ahí en el cielo, iluminando. Y tenemos un concepto que la gente llama como la noche blanca, debido a que hay un horario nocturno, pero el sol no se ha puesto y de hecho pasa por meses donde tenemos días eternos. Todo lo contrario en el invierno, cuando pasa de que el sol en algún momento del año se pone, llega la noche y esta dura por 2 o 3 meses y tenemos estas noches eternas en donde la temperatura baja muchísimo.
Con respecto a la situación climatológica ya de Chile insular, que corresponde a las siguientes islas que estamos viendo en pantalla, las cuales son Rapa Nui o Isla de Pascua, el archipiélago de Juan Fernández, ya con las islas que están viendo ahí también en la presentación, las islas Desventuradas y las islas Sala y Gómez correspondientes. Cada una tiene diferentes tipos de clima, ¿ya? Y me refiero a diferentes porque, por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, el clima que tiene es muy diferente al que ocurre en otras islas, ¿ya? Debido a que Rapa Nui se encuentra mucho más lejos del territorio chileno y de las otras islas que estamos viendo, ¿ya? El caso es que existen dos tipos de climas más o menos en el Chile insular, los cuales voy a describir en este momento. En el caso de las islas que se encuentran en el sector insular, su clasificación climática corresponde generalmente a un clima mediterráneo lluvioso. También puede usarse el concepto marítimo lluvioso, pero yo prefiero mediterráneo porque se encuentra en las 4 estaciones del año presente, ¿ya? Ahora, como características extras, podríamos decir de que la estación de verano y primavera está extendida, o sea, dura más tiempo que las estaciones de otoño e invierno. Las temperaturas se mantienen en un promedio de los 15 grados en la mayoría de estas islas, ya no varían mucho ya debido a la influencia del océano, la humedad y los sistemas frontales que pasan por estos sectores. Y debido a que son islas que se encuentran en el medio del océano, las lluvias obviamente se pegan con fuerza en la estación invernal, ya por eso hay un aumento y por eso que habla igual de que existe un clima mediterráneo porque se manifiesta, ya se puede percibir en estas islas. Y los vientos son fuertes más o menos gran parte del año y eso es debido a de que los vientos que circulan por el Océano Pacífico pasan con facilidad por estas islas y ahí tenemos vientos fuertes durante todo el año. Existe una excepción importante en Isla de Pascua o Rapa Nui, donde el clima es subtropical, en donde la situación es muy parecida a lo que ustedes están viendo en la presentación, solo de que las temperaturas son más altas, ¿ya? Debido a que la Isla de Pascua o Rapa Nui se encuentra mucho más alejada del continente sudamericano y está más cerca de Oceanía, por lo tanto las temperaturas suelen ser más altas y el clima tiende a ser más tropical, muy parecido a la zona central de Sudamérica o los sectores ya del norte de Sudamérica. Por lo tanto, pero no alcanza a ser igual a eso, por eso se le llama subtropical, para que quede claro. Y estos serían los climas que al menos existen en estas áreas del Chile insular. Situación que también podemos ver en estas islas, aquí está el mapa al menos de donde se ubican, si se fijan, todas se ubican en diferentes puntos del océano, ya algunas más lejos que otras, aunque solo las islas del archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui tienen presencia humana. El resto son islas deshabitadas que por no tener vertientes de agua dulce son muy difíciles de poblar, ¿ya? Y hoy en día se consideran más que nada lugares de estudio natural, más que sectores como para ir a vacacionar, cosa que ocurre así en Rapa Nui, donde hay harto turismo, pero en Isla Juan Fernández también se considera como un lugar para repostar, para poder descansar, pero no es un atractivo turístico tan importante como Rapa Nui. En fin, estas islas están bajo un clima marítimo lluvioso, tienen una temperatura muy estable, tienen un clima que les proporcionan buenas condiciones, excepto cuando hay fuertes vientos que cambia bastante el panorama. Hay que tener claro que todos estos territorios que comprenden al territorio antártico y a Chile insular son sectores muy interesantes hoy en día para el estudio climatológico y también para el estudio científico, debido a que se conservan de manera bastante natural. Y por eso mismo se estudian, porque son sectores donde no han sido alterados por la mano de la humanidad y por eso mismo ya se puede entender muy bien cómo funciona la flora, la fauna o los climas de esos sitios también. Entonces por eso son muy importantes para nuestro territorio. Debido también a que son muy difíciles de habitar, o sea, la presencia en la Antártica chilena hoy en día es muy baja y se vive en los sectores más alejados debido a que son los pocos lugares donde el clima permite ya de que exista hábitat humano. Pero aún así se estudia mucho porque, insisto, nos permiten entender cómo era la Tierra antes quizás de la llegada del ser humano, y eso no deja de ser. También pasa lo mismo con Chile insular, ya que solamente las únicas dos islas que tienen población humana, al menos son Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Las islas Desventuradas, la isla San Félix y otros sectores no tienen población, ya debido a que no tienen vertientes de agua o fuentes de agua dulce como para vivir. De hecho, muchas de estas islas las utilizaban los barcos piratas para abandonar a sus tripulantes rebeldes y para que murieran de sed en estos sectores. Ya por eso también se llamaban Islas Desventuradas, ¿ya? Y también porque Hernando Magallanes, cuando pasó por estos territorios, ya tampoco encontró lo que necesitaba, por eso también les llamó Desventuradas. En fin, son lugares muy interesantes donde el clima se conserva de manera natural, la flora y la fauna también, y son sectores que
se incluyen dentro de nuestra gama cultural de nuestro país. Se consideran, se respetan y se valoran debido a que, a pesar de que estén lejos de nuestro país, siguen siendo parte de nuestro territorio, perdón, y así obviamente nosotros podemos entender cómo funciona nuestro mundo a través de la geografía y en este caso a través de la climatología. Y con esto vamos terminando esta clase. Antes de que se vayan, por favor, la gente que trabaja conmigo en tercero medio en la asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, les pido lo siguiente, ¿ya? Junto con este video que se va a subir a la página del liceo, liceomartadonoso.cl, viene una actividad que ustedes deben desarrollar, ¿ya? Esto obviamente va evaluado, así que deben hacerlo y tienen hasta el 21 de septiembre para realizar esta actividad y entregármela a través de mi correo institucional que va a aparecer aquí, por favor, ¿ya? A ese correo que está ahí, por favor, necesito que la envíen. No olviden esto porque esto, insisto, va a ser evaluado, así que por favor ténganlo muy pero muy presente, ¿ya? Si ustedes están viendo el video después del contexto de pandemia, como siempre digo, los felicito por haber sobrevivido, ¿ya? Obviamente ustedes entenderán. Ahora, lo de siempre digo, por favor, muchas gracias por ver este video. Ya, por favor, darle su like, suscribirse a este canal, ya que cada vez está generando material, ya, y bastante bueno, así que les pido por favor eso. Compártanlo con las personas que les pueda servir, perdón, porque la idea es de que la educación llegue a todo el mundo, sobre todo en este contexto de pandemia, así que si a alguien le interesa, por favor, compártanlo, hablen de él, me sirve muchísimo esa parte. El like también, por ejemplo, hace el video más visible y mucha gente quizá va a poder visitar este video, ¿ya? Y apoyar obviamente el contenido de este canal. Así que en ese aspecto muchas gracias a la gente que da like, que comparte y que se suscribe a este canal. Somos una familia cada día más grande, pequeñita pero muy importante. Antes de despedirme les pido lo de siempre, por favor quédense en casa, usen mascarilla por favor al salir, salgan solo si es necesario, por favor laven sus manos y su cara obviamente al regresar, cuiden de ustedes y de sus familias, ¿ya? Yo sé que hay muchas cosas hoy en día que son difíciles, estar encerrados es complicado, pero siempre la vida es lo más importante. Luego tendremos tiempo para retomar lo que hemos dejado pendiente, así que quede muy claro. Con esto me despido, que estén bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós, que les vaya